Alberto Acosta Burneo por fin puede conversar con nosotros presencialmente. Lo abordamos cuando hicimos de emergencia nacional con Yolanda. En Quito no es la misma la interacción. Él se ha cuidado como debía de no circular mucho en exteriores. Aquí todos somos COVID negativo. Economista, bienvenido. ¿Le dio o no le dio? Muy buenos días. No, afortunadamente no me dio. Estuve recluido en la casa al inicio de la pandemia. Ya desde hace 2 meses voy a la oficina. Cambio un poco la rutina, ahora voy en bicicleta. Ah, qué bien. ¿Se ha hecho pruebas? No me he hecho pruebas, pero no he tenido ningún síntoma y como he estado alejado, no he tenido ningún problema. Hay un tema del cual usted ha estado advirtiendo reiteradamente y por ahí quiero comenzar. ¿Cómo nos afectará a los ciudadanos este nuevo experimento? ¿A qué se refiere? Aquí en el Ecuador el gobierno ideó 2 mecanismos para emitir sustitutos del dinero, dice Alberto Acosta Burneo. El primero, si los proveedores quieren que se les pague, deben invertir en bonos del gobierno y CETES. El segundo, hacer daciones de pago con bono y CETES. ¿Cuál es el problema de esto si no hay plata? El problema aquí es que estamos frente a una escasez de dinero y que el gobierno quiere crear un medio de pago sustituto, que es un sustituto del dinero. Y este mecanismo, el Ecuador no es el primer país que vive este problema, otros países ya lo han vivido, y el usar estos mecanismos abre una puerta a un desequilibrio mucho mayor, que al final del día se va a estar pagando sobre promesas de pago futuro del gobierno, porque los bonos son solamente promesas de que el gobierno pagará de aquí a 5 a 10 años, y hay que ver si va a tener recursos en ese momento. Y el problema es que este mecanismo abre la puerta a que se siga usando cada vez más agresivamente. Ya lo hizo Argentina en convertibilidad. Los gobiernos locales comenzaron a emitir los famosos patacones, y lo hizo Zimbabue, un país dolarizado igual que el Ecuador, cuya dolarización se acabó, justamente por este gasto público excesivo que se financió con bonos desmaterializados, electrónicos en el caso de Zimbabue, que al final del día inundaron el mercado. Entonces aparece un medio de pago paralelo que tiene además un poder de compra inferior, porque hay en abundancia, es un dinero de inferior calidad, y al final del día eso termina minando la solidez del sistema monetario. Ya, dinero de inferior calidad minando el sistema monetario. Parece cualquier cosa, pero no es así. Vamos con la primera. Dinero de inferior calidad. Esto no es dinero exactamente, es un equivalente. Si te dan $100 en papeles, para llamarlo de alguna manera, uno puede usarlos para pagar $70 en deudas. En ese sentido, dinero de menor calidad. ¿Pero por qué le llama dinero, no medio de pago? Es un sustituto del dinero, esa es la palabra exacta, un sustituto del dinero que entonces cumple, no es dinero. Es sustituto del dinero porque cumple todas las funciones del dinero. Es decir, sirve para comprar, para intercambiar por bienes y por servicios. Con un límite. Sirve con un descuento. El límite no tiene. Ha puesto un límite en la ley del 3%. 3% es para los atrasos del gobierno que se paguen con CETES. Pero hecha esa ley, uno podría estar tranquilo. Primero, que las leyes en el Ecuador pueden ser cambiadas. Teníamos un límite del 40% del endeudamiento público y nos hemos desayunado que tenemos ahora ya el 60%. Así que esos límites no sirven para nada. Okay. Segundo, Alberto, ¿estamos cerca del límite? En este límite ya estamos muy cerca, el cupo ya no puede crecer mucho más. Ya existe este momento alrededor de $3.000 millones en CETES. 3.000. Es el límite, 3% es equivalente a 3.000, exactamente. Pero le decía ahí el otro mecanismo, porque también existe la creatividad, y en eso somos campeones. Y ahora ahí se ha creado el mecanismo de la inversión voluntaria, ya que por el otro lado, por los atrasos, hay un límite del 3% del PIB. Entonces ahora se dice, no, yo no le estoy obligando a usted. Usted voluntariamente, proveedor, yo le debo a usted desde hace 12 meses, voluntariamente usted decide invertir en bonos del Estado. Entonces yo como proveedor voy donde el Estado y digo, quiero invertir en papeles del Estado, y yo como Estado digo, entonces sí le pago, te pago e invierte en bonos del Estado. ¿Qué pasa si es que no quiero invertir en los bonos del Estado? Entonces no te pago. Entonces ese voluntario, porque es un mecanismo voluntario en teoría, pero en la práctica termina siendo una obligación, porque si es que no acepto esa inversión voluntaria en papeles del Estado, no me pagan. Y en ese caso ya no hay ese límite del 3%. Inversión voluntaria puede existir lo que uno quiera. Okay. El único límite es el endeudamiento global del país, ya. Y vemos que por ahí el límite es muy alto. ¿Y qué le queda sino al proveedor? ¿Es eso o nada? Eso. Exactamente, ese es el problema de este mecanismo, es los incentivos. Los incentivos son perversos, porque al proveedor, ¿qué le queda? El proveedor definitivamente le conviene aceptar
porque la otra opción es no recibir un pago 12 meses. El problema es que la solución que usted plantea a largo plazo es imposible. Usted sigue insistiendo en que se acorte más el gasto público en año electoral, cuando eso baja a la vez, si se acorta el gasto público, la demanda de servicios y productos de la empresa privada. ¿Cuál es la alternativa? Carlos, hay que estar claro. Yo quiero ver terminar el tema de incentivos. Ajá. Por un lado, el proveedor tiene los incentivos para recibir el pago. Por otro lado, el gobierno tiene los incentivos para seguir gastando, pagando con estos sustitutos del dinero, porque no quiere asumir el costo político, peor en un año electoral, de reducción del gasto público. No gasta, paga. Entonces, gasta sin tener dinero y entrega papelitos que son promesas en el aire de que va a pagar algún día. Entonces, al final del día, lo que está haciendo, y porque es que lo que pasa es que sigue gastando, o sea, está pagando lo que gastó el año pasado, ya, pero sigue pagando el día, sigue y no se le puede pagar al propio gobierno con esos papeles, ¿verdad? No sé, es que usted lo tiene en el sistema financiero privado que negociarlos. El gobierno sabe que estos papeles son de inferior calidad y si acepta para el pago en el SRI, se va a llenar de papeles y no va a recibir dólares de verdad en la recaudación. El SRI no los acepta y entonces, porque si no se va a llenar de papeles, y este mecanismo se acaba. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que al final del día nos llenamos de papeles y el único límite que existe, porque ya vemos que el incentivo de los proveedores es seguir recibiendo, el incentivo de los gobiernos seccionales es seguir recibiendo, el incentivo del gobierno es seguir gastando, pagando con estos papeles. El único límite que existe somos los ciudadanos. El día que los ciudadanos consideramos que hay demasiados papeles en el mercado y que tenemos miedo de cuidar nuestros dólares de verdad, los dólares verdes, los guardamos. Y eso es lo que sucedió en Zimbabue. Aprendamos del caso de Zimbabue. O sea, hay que decirles no más, paremos ya. Yo creo que no debemos de empezar. Entramos en una senda que todos los incentivos nos llevan a que con decisión no paramos a tiempo, cuando todavía no es un problema, porque el día de hoy es una semilla muy pequeña que se ha planteado. Okay. Pero la semilla está plantada. Y veamos qué pasó, cómo terminó este caso en Zimbabue. Veamos el final de la película. Estamos viendo ahorita los primeros minutos de la película. Okay. Cuando el final de la película ya lo podemos ver en Zimbabue. Lo que no estamos viendo es cómo paramos. O sea, ¿qué decimos? Corporativamente, todos, porque individualmente no hay fuerza para eso. Todos los gremios de producción, por ejemplo, no más papeles, señores, hasta aquí se la aguantamos. Exactamente, no se le vende al Estado mientras no pague en dinero, porque es que hay que detener este asunto a tiempo. Y los ciudadanos tenemos que entender los riesgos también de este mecanismo, porque quiero contar el final de la película, si me permites, Carlos. Sí. Vemos que al final de la película Zimbabue, ¿qué es lo que sucedió? Se inundó de papeles, comenzaron a subir los precios aceleradamente en estos papeles que valían menos, estos desmaterializados, eran electrónicos, una inflación de hasta el 500% en papeles, los dólares reales tenían otros precios, pero sucedió lo que se conoce como la ley de Gresham, que es que el dinero malo desplaza el dinero bueno. La gente guardó los dólares en el colchón, desaparecieron los dólares del mercado, se quedaron sin dólares en el mercado, no porque desaparecieron de Zimbabue, no es que se fueron a otro país. Lo que sucedió es que la gente los guardó y en un país dolarizado hubo escasez de dólares, porque la gente usaba solo el dinero malo y guardaba el dinero bueno. Por eso se acabó la dolarización. El fin de la película de Zimbabue es el fin de la dolarización. Por eso digo, ¿usted estamos minando el sistema monetario? Definitivamente, lo estamos minando y como digo, hemos sembrado recién esa pequeña semillita, pero ya sabemos en otros países cómo termina esa semillita de crecer y cuál es el fruto de esa semillita. Y es más, ¿se ha dicho usted qué debe hacer el sector productivo, los acreedores o los proveedores al Estado? Y hemos quedado claro en que para que funcione tiene que ser oportuno, pronto ya y en grupo. Uno es ninguno. Ok, vamos a la segunda cosa. ¿Por qué le preocupa a Andrés Arauz, el candidato a la presidencia de Correa? Bueno, vemos que él insiste, por ejemplo, en el tema de sustitutos del dinero. Él piensa que el dinero se genera del aire, que simplemente es cuestión de imprimir un papelito y todo se soluciona. Eso es desconocer qué es el dinero. El dinero tiene valor porque se puede intercambiar por algo. No es que el papelito compra por el valor del papelito ni porque haya algo mágico en el papelito. A ver, aquí déjeme citar textualmente lo que dice, y para que usted prosiga, déjeme, porque puede parecer que es un invento de Alberto Acosta lo que dice, no cuando vean la cuenta de Andrés Arauz en Twitter, es @ecoarauz. Dice él respondiendo a Olestia Carlos y a @Mashi-Rafael, textual: el dinero se crea de la nada. Ese privilegio hoy lo tiene Estados Unidos por el dólar. Pero hay otra moneda mundial poco conocida, el DEG-SDR. DEG, hasta donde yo recuerdo, era Derechos Especiales de Chile. Exactamente. Y el CDR es... SDR, perdón. ¿Qué es el SDR? Eso no me la sé. Ya, su creación se decide políticamente en una asamblea. Países disponen al Fondo Monetario Internacional que la cree
y la distribuya a todos. A Ecuador le tocaría 6.000 millones de dólares. Ahora sí, ¿qué significa esto? ¿Qué hay atrás de esto? Detrás de esto está esta creencia de que el dinero simplemente puede ser creado de la nada, que es cuestión de imprimir, es tener una impresora que hace billetes y eso genera dinero. Y que es suficiente, es más grave el asunto porque lo que está detrás es pensar que se puede generar bienestar imprimiendo papelitos. Si fuese así, si eso fuese verdad, Venezuela sería el paraíso terrenal. Están inundados de papelitos y eso no les hace más ricos. Lo que importa no es la cantidad de billetes, es lo que podemos comprar con esos billetes. Ahora, entonces ahí entramos al tema de fondo. El dinero no se crea de la nada, no sale del aire, sino que está respaldado en la producción. ¿Qué se puede comprar con esos papelitos? El dinero puede ser desmaterializado, puede ser en papelito, puede ser cualquier forma. No, ni siquiera tiene que ser papelito ahora, puede ser electrónico. Pero tiene que haber producción. ¿Con qué podemos intercambiar? Es un medio de intercambio. Eso es el dinero. Ok, vamos a la otra parte. Habla Andrés Arauz y la importancia que tiene lo que piensa este señor es que hasta ahora por lo menos va a ser el candidato de Correa a la presidencia. Ya hay especulaciones de que el fin de semana él no va, luego de que sí va, pero va a ir con el periodista oficial que ahora dice que es independiente, que era el de Correa en TC, para llamarlo suave. La desdolarización mala tiene dos objetivos, dice Andrés Arauz, la fuga de capitales y la devaluación del salario. Pero habla de la desdolarización buena. La desdolarización buena buscaría más medios de pago y encarecimiento de importaciones. Añade, la desdolarización buena enfocaría el poder del Estado en los controles a la salida de divisas, el famoso timbre cambiario. Para poder sacar dinero del país, los importadores o quienes quieran fugar capitales al exterior o a paraísos fiscales, offshore, deberán adquirir el derecho de sacar el dinero del país. Ese derecho es transable y tiene un cupo fijo, pero ajustable, concedido por el Estado. El cupo es vendido por el Banco Central. En los hechos, esto desdolarizaría la salida de divisas de los ricos y de los importadores. Según los cálculos realizados, el cupo de salida de divisas podría comenzar costando 27 centavos por cada dólar. Es decir, si yo quiero sacar 100 dólares, tengo que pagar 27. Si quiero sacar 1.000, tengo que pagar 270. Es como que el impuesto a la salida de divisas sea del 27%. Pero además con cupo limitado. A este cupo se le podría apodar con un nombre, el de la nueva moneda. ¿Cuál es el problema con esto? Es lamentable que insistan en estas medidas fracasadas. Primero, pensar que el dinero no debe salir. Es un gran error. Los dólares en gran cantidad están fuera del mundo, en el mundo, no están en el Ecuador, están en todo el resto de países. Entonces el Ecuador, una política adecuada es cómo hacemos que ingresen esos dólares. Pero en el Ecuador seguimos con estas teorías arcaicas de aislarnos del mundo, separarnos, desconociendo primero el beneficio del comercio, porque lo que quiere es matar el comercio, que importemos menos y a la vez vamos a exportar menos porque necesitamos al final del día, ningún país solamente vive exportando, necesita insumos, necesita bienes de capital, entonces quiere matar el comercio que es una fuente de riqueza a nivel internacional y lo ha sido a lo largo de la historia. Por otro lado, quiere matar los flujos de capitales, que de hecho el correísmo ya hizo un tema muy grave que es el impuesto a la salida de divisas. Esa es una gran barrera al ingreso de capitales. Eso es un equivalente a decir que este cine es gratis, usted me paga a la salida. ¿Ese es del 5%? Ese es del 5% de la actualidad y que este señor está pidiendo que sea 27% y no solo eso, sino que pide que sea autorizada cada transacción por una autoridad administrativa, que además en otro documento que él también escribe, le pide a María Elsa Viteri, entonces ministra, le dice, usted invéntese cualquier motivo, pero limite la salida de divisas. Es decir, ¿Así? Es discrecional. Así, y le dice, usted cree el motivo, invéntese cualquier exactamente, motivo. pero dice, pero usted tiene que administrativamente decidir autorizar una a una las salidas de divisas. ¿Me lo puede mandar luego? Entonces, ese es otro de los artículos en los que él escribe una carta dirigida a María Elsa, donde le explica que debe ser valiente y que no se deje amilanar por los poderes fácticos. Ahora, veamos la reflexión contraria. Ya, si la desdolarización no nos ha servido para mantenernos en esta crisis y estamos a punto de irnos al abismo, ¿por qué insistir en esta necedad? ¿No es el momento de salir de ella? Los ciudadanos tienen la última palabra, los ciudadanos saben lo que era tener una moneda propia en manos de los políticos ecuatorianos, cuales muchísimos han demostrado ser irresponsables. La dolarización lo que hizo es quitarles el poder sobre la maquinita de imprimir billetes. Porque perdón, y ahí el problema. Esos ciudadanos no saben eso. Eso lo sabe su padre y usted porque somos de esa generación, y eso lo sabe usted porque lo ha estudiado. Usted no vivió esa época de evaluaciones criminales de los 70s
80. El problema es que los ciudadanos no saben eso. Los que tienen entre 16 y 35 años pueden decir esta elección y lo único que saben es por la propaganda correísta. Y eso tenemos que recordar a los jóvenes, porque tienes toda la razón. Los jóvenes no conocen porque no vivieron esa época y no saben lo que era darle al gobierno las llaves de esta máquina de imprimir billetes, que al final del día lo que significó es impresión agresiva de billetes, y es lo que provocó, y hay que estar muy claros, la crisis de 1999. Es un cuento correísta el decir que fue la banca. No fue la banca, fue el mal manejo monetario, impresión acelerada de billetes que venía por varios años, exceso de gasto público, que desencadenó en todos estos otros desequilibrios monetarios y financieros. Pero el origen nace de un exceso de impresión de billetes. Y eso hay que estar muy claro, es lo que no podemos devolverles a los políticos, porque en el Ecuador han probado que son irresponsables. De manera recurrente vemos ahora un nuevo candidato que nos dice solamente que generar dinero de la nada, es solo cuestión de imprimir, es cuestión de tener una buena impresora para tener más dinero. Bueno. Pero ya sabemos lo que es tener más dinero. Venezuela es el ejemplo y eso no podemos olvidar. Las advertencias están hechas y a tiempo, y con la frontalidad y locuacidad de Alberto Acosta Burneo. Gracias por acompañarnos en el set. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Sí, y más cuando es así. Y podemos interactuar mejor, como dicen ahora, que es el tema de moda.